Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yardi y Martín Angulo. Hoy muchísima información. Acordate que estamos en @dichoesto en A24 en Instagram. Si nos querés hacer alguna consulta, @dichoesto en A24 nos vas a acompañar. Un gran abrazo al Chilito Maldonado que hoy nos está dirigiendo en el control. Nos vamos con muchísima información. Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Vamos a contar cómo sigue la pelea entre la Asociación Aérea Internacional y el gobierno porque reclaman una reunión urgente que no van a tener. ¿Puede llegar a haber alguna modificación al cupo de 600? Hoy está Matías Lamens, el ministro de Turismo, se lo vamos a preguntar, pero cobra cada vez más fuerza, algo que decíamos el jueves pasado, ¿puede reverse? ¿Habrá alguna modificación? Bueno, se tiene que resolver antes del 9 de julio que vence esta restricción. Incluso había muchas diferencias en el gobierno 2 semanas atrás para ver cuánto tenía que ser ese cupo, porque algunos funcionarios decían que no tenían que bajar a 600, que tenían que bajar a 1000. Seguramente va a haber alguna modificación, hay que ver si suben un poco o suben a 2000, que incluso era el cupo anterior. Mientras tanto, hay discusión judicial del tema. En estos momentos hay una reunión, una audiencia entre un juez de instrucción, abogados de la Dirección Nacional de Migraciones y los abogados de una serie de argentinos varados en el exterior que iniciaron causas judiciales para escuchar las partes, digamos, tanto al gobierno como a los abogados de los varados, para después el juez tomar una determinación en una de las varias causas que hay presentados por argentinos que por este cupo todavía no pueden volver al país. Nos cambiamos de tema porque nos ubicamos en una cuestión policial. Martín Rojas está trabajando en pleno Palermo. Allí hubo un hecho, la verdad, dramático. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Así es, un hecho terrible que sucedió arriba de este interno de la línea 152 sobre la avenida Santa Fe, en la esquina con la calle Vid. Estamos a una cuadra y media del Alto Palermo. Imagínate, Luis, hace pocos minutos la cantidad de gente circulando por estas calles y arriba de estos colectivos. Y en un momento dado una discusión que comenzó porque una persona le reclamó distancia a otra en medio de la situación de pandemia. Y ese hombre se enojó, sacó un cuchillo y directamente lo apuñaló. Así como te lo cuento, Luis, la verdad es que no se puede creer lo que pasó arriba de este colectivo. Lo que dicen algunos testigos es que el agresor había subido 100, 150 metros antes a la unidad, se puso a conversar con una pareja que no lo conocían y ahí es cuando otra persona le reclama distancia. Se enojó este hombre, directamente se acercó a esta persona que le había reclamado distancia y lo apuñaló en el abdomen. Bien. El hombre quedó tirado en la puerta de atrás del colectivo, ahí quedaron las marcas de sangre. El agresor salió corriendo, Luis, y fue detenido por el encargado de un edificio. El encargado de este edificio que pudo tirarlo al piso y lo pudo reducir. Fue de esa manera la única para detener a este agresor. Vamos a ver, mientras vos relatás esto, Martín, lo que fue lo previo a lo que estamos viendo en este momento. Lo vamos a compartir en este momento porque es impactante las imágenes que se tomaron en el lugar. Insistimos, Martín, estamos en Santa Fe y Vid. Allí estamos viendo imágenes de lo que ocurría cuando llegaba ahí ya una ambulancia del SAME en medio de un lugar de altísimo tránsito, Martín, Y ahora vamos a ver a la persona, allí está, que fue detenida finalmente, que recordemos aborda a esta persona casi a bordo de la línea 152, ¿verdad? Exactamente. Mira, me acerco a Marcelo, Luis. Marcelo es el chofer del colectivo, que la verdad es que es una locura lo que se vio arriba de la unidad, ¿no? La verdad que sí, es algo impensado. La verdad que, mira, todavía estoy sorprendido por lo que pasó, porque uno no se espera esa reacción de la persona, el sujeto que apuñaló a un pobre pasajero. Marcelo te está escuchando, Luis, Ahí nos está escuchando. Bien. Te escucho. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Impactante lo que se ha vivido y que... ¿Me escucha usted bien allí? Sí, te escucho bien. Ahí está, sí. Muchas gracias, era yo el que tenía el problema de audio. Impactante lo que se ha vivido y que pudo haber terminado una tragedia todavía mayor, dado lo que estábamos viendo. Exactamente. Fue todo tan rápido que no sé, habrán pasado 3, 4 segundos de lo que pasó. Es algo inusual lo que pasó acá arriba del colectivo. Explicarte cómo fue, mirá, venía circulando y escuché el griterío de las personas y
Y cuando me paro la unidad para ver lo que pasó, veo al muchacho el agredido, arrodillado en cuclillas y diciendo que le había clavado un cuchillo. Tremendo. El agresor bajó corriendo, por suerte lo pudieron detener y bueno, está detenido. Lo importante acá es que el pasajero se encuentre bien de salud. Le agradezco mucho esta charla y quedamos allí con Martín, muy amables. Martín, ¿algo más que quieras agregar desde el lugar? Bueno, ahí lo decía Marcelo recién, está detenido, fue trasladado a la dependencia policial el agresor y la persona agredida de unos 35, 40 años fue trasladada rápidamente al hospital Rivadavia donde está recibiendo asistencia, está fuera de peligro. El agresor también tiene alrededor de 35, 40 años, Luis. Muchas gracias, Martín. Nos vamos a ir con Marcelo Padovani porque ya comienzan las pruebas de combinaciones de las vacunas. Está sentado con nosotros el doctor Trevisono. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Al contrario, un gusto, Luis. Lo digo desde la ignorancia más supina, pero da la impresión de que la combinación de vacunas es un hecho de unos días y esto se va a concretar, ¿no? Mirá, yo creo que en primer lugar ya hubo estudios, sobre todo, digamos, con AstraZeneca y con una de ARN mensajero que es Pfizer. Ahora lo que se va a hacer, obviamente, como no tenemos y tenemos que combinar la Sputnik, son estudios lineales de bastante seguridad, que en 4 semanas podemos tener los resultados, que la verdad los necesitamos porque tenemos que vacunar a la mayor cantidad de población con 2 dosis. 4 semanas. Déjame que le pregunto a Marcelo Padovani, que está trabajando en el Muniz. Hola, Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a la audiencia, compañeros de A24. Estamos aquí en el Hospital Muniz, como ustedes decían recién con el doctor Luis. Mañana va a comenzar un estudio importante. Te doy un dato, ¿sabes cuántas personas? Porque está abierta la inscripción todavía. Este es un estudio del gobierno de la ciudad, aclaremos esto. Esto lo encabeza la ciudad de Buenos Aires. En la página del gobierno de la ciudad todavía está abierta la inscripción, Luis, para anotarse a esta prueba, que como te digo va a comenzar mañana, que ya tiene 5.000 inscriptos, pero solo necesitan 250 inscriptos. El criterio de selección, por supuesto, lo definirán los médicos y los profesionales que trabajan aquí. Lo cierto es que hay mucha gente interesada, Luis, en probar este tipo de vacunas, digamos, de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque el requisito para participar del estudio es que te hayan aplicado el componente 1 de la Sputnik. Si te aplicaron el componente 1 de la Sputnik, sos mayor de 21 años, te podés anotar y a partir de mañana, de las próximas horas, ya estamos muy cerquita de que este martes comience este estudio. Entonces, a partir de mañana van a empezar a llegar los primeros voluntarios a los que le van a aplicar una dosis de Sinopharm o una dosis de AstraZeneca. Se va a evaluar a los 14 días, según dijo Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y después se va a evaluar a los 21 días. Esto, repito, Luis, es un estudio que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires. Y recordamos que la semana pasada estuvimos en la Casa Rosada y allí se decidió crear un comité con especialistas de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, de Córdoba y de San Luis, con doctores especialistas en cada una de las áreas, para evaluar en un periodo de 45 a 60 días cómo resulta la combinación de vacunas que se va a aplicar, por ejemplo, a partir de mañana aquí en el Hospital Muniz. Bien, como decíamos, Doc, y lo corroboraba Marcelo, son 4 semanas de estudio. Digamos, ¿qué es lo que se mide? Si aumenta la inmunidad, si hay algún tipo de incompatibilidad, ¿qué es lo que se mide? No, en los primeros 14 días, como bien decía, digamos, se mide, digamos, el tema de seguridad. Si hay efectos adversos, serios, moderados, leves. Se habla siempre que en este tipo de estudios puede haber lo que se vio, alguna manifestación un poco más fuerte, es decir, más cansancio, más... Pero en general, digamos, parece ser seguro. Ahora, después de los 14 días vos tenés que medir la cantidad de anticuerpos. Y si ves que esos mismos anticuerpos, ya sea con Sinopharm o con AstraZeneca, te dan el valor de las 2 dosis claro. de, digamos, Sputnik. Eso es lo que se va a medir y por eso se deja pasar 21 días a partir de que te hacen la segunda aplicación, siempre que no tuviste efectos graves, que eso también se anote y se sigue, para ver cómo es tu título de anticuerpos claro. y cuánto lográs. Si llegás a 92.7, por ejemplo, como es con las 2 dosis. Tercer punto de información que estamos recorriendo en esta noche, nos vamos a Constitución. Allí está Cristian Balbo, otra vez el frío, otra vez la gente que está durmiendo en las calles. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Luis, equipo, y hay que decirlo, hoy en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en todo el país, hubo 17.277 casos infectados de coronavirus, 621 fallecidos. Y fíjate vos, aquí en la estación de Constitución, en esta noche bastante fría, por cierto, como decís, Luis, al personal de la Policía Federal Argentina solicitándole a los pasajeros del Roca el certificado único habilitante para circular. Te digo que esta postal lamentablemente no se dio durante toda la jornada porque hemos visto un enjambre de ciudadanos ingresando aquí a la estación de Constitución durante toda la tarde. Muchísima gente, sin ningún tipo de distancia social. Algunos inclusive no lucían el tapaboca. A esta hora de la noche sí vemos que lo están luciendo. Tengamos en cuenta que en la zona del AMBA el dato alentador es que las camas de terapia intensiva, Luis, han bajado al 62%. Pero claro, hay que estar muy atentos porque hay más de 800.000 ciudadanos que han recibido, por ejemplo, la primera dosis de Sputnik, Luis. Ya pasaron los 3 meses, se ha cumplido el plazo y por eso, como bien te explicaba recién el colega Marcelo Padovani desde el Muniz, está con estos ensayos con AstraZeneca y Sinopharm, Luis, para ver si los que recibieron la Sputnik pueden recibir esa dosis. Pero esta es la postal, la que hemos observado durante 16 meses, ahora sí están solicitando, se supone que son esenciales, están regresando a sus hogares, pero hemos visto realmente imágenes muy preocupantes en Constitución durante toda la tarde, porque muchísima, pero muchísima la gente que se está movilizando. Veremos si esto repercute en la curva, si se da tal vez luego de las vacaciones de invierno, si el gobierno decide abrir el país para que el turismo se dé en la segunda quincena de julio, y veremos el resultado de esta lógica, presumimos, en el mes de agosto. La cepa Delta, la cepa Epsilon, que también está presente en nuestro país, que es una cepa que vino a comienzos de año, Luis, sí, desde California, que es menos contagiosa que la Delta, pero que preocupa también. Esta es la postal, la imagen de la ciudadanía ingresando a Constitución, mostrando en su celular y también de manera impresa el certificado. Dato totalmente anecdótico, ¿no? Pero veo todo el mundo con barbijo. Todo el mundo está usando barbijo con un gran respeto por esta norma de protección sanitaria. Por lo menos desde aquí lo que estamos viendo allí es mucha gente con barbijo. Gracias, Cristian. Nos vamos a otro de los puntos. Hoy se produjo otra vez un hecho que en los inviernos suele ser complicado, que es la intoxicación con monóxido de carbono. Allí está Gabriel Prosperi en San Cristóbal. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Estamos observando el departamento de la tragedia. 4 personas fallecidas, entre ellas 3 menores, 27 años, 16, 14 y una chiquita de 4 años nada más, que lamentablemente este fin de semana perdieron la vida por un escape de gas, por monóxido de carbono, una mala combustión o por ambas cosas. Y digo, ¿por qué por ambas cosas? Porque todavía se está buscando efectivamente cuál fue la condición, la causa de esta tragedia. Hoy personal de Metrogas estuvo todo el día haciendo requisas respecto de lo que pudo haber ocurrido. Ya se detectó en el departamento de la tragedia, Luis, que había un escape de gas y también que, según la denuncia de los familiares de las víctimas, hubo un plomero que estuvo trabajando el viernes, justamente antes del fin de semana, aquí en esta casa. Un plomero que, según denuncian los familiares, fue contratado por la administración del edificio. Un gasista, por supuesto, que no tenía matrícula, no estaba matriculado, que habría hecho un trabajo, reitero, según la denuncia de los propios familiares, de apuro en este departamento, y menos de 24 horas después se desata esta tragedia. Monóxido de carbono, una calefacción que falla, un escape de gas, todo eso hizo que lamentablemente hoy una familia esté despidiendo a 4 personas, reitero, entre ellas 3 menores de edad, entre ellas además una chiquita de 4 años. Una tragedia en pleno San Cristóbal, La Rioja, al 1119. Gracias, Gabriel. Nos vamos a San Luis para saber qué pasa con Guadalupe. Sigue siendo intensa la búsqueda y más de 3 semanas sin novedades. Daniel Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y a todo el equipo ahí en el piso. La verdad que hoy hubo una marcha donde se lo vio al padre, yo diría que enojado, yo diría que está disconforme de todo lo que está investigando la policía. Él no se queja de todo lo que está trabajando en los rastrillajes y en la investigación. Lo que él pide es que se busque a Guadalupe, ya que él considera que se busca a alguien que tenga que ver con el narcotráfico y no se está buscando
a Guadalupe en sí. Ese era el reclamo de hoy. El padre de Eric, que fue quien llevó adelante la marcha de Guadalupe, también hubo un rastrillaje nuevamente, el octavo o el noveno rastrillaje a 200 metros del punto cero, de donde desapareció Guadalupe Lucero, donde estuvieron buscando con perros, estuvieron haciendo excavaciones porque supuestamente había tierra removida, pero es la octava o la novena vez que van al mismo lugar a 200 metros de donde desapareció Guadalupe. Y también hay una pista muy leve, pero que se está cada vez haciendo más fuerte, que lleva a la provincia de Mendoza a través de unas escuchas que está llevando adelante la parte de la policía de investigaciones, y llevaría a un llamado que tiene que ver con unos días antes que desapareciera Guadalupe, que estaría vinculado al ámbito familiar de uno de los dos padres, del padre o de la madre. Eso está en plena investigación y es lo último que hay. El viernes acabaron las escuchas y está llevando a la policía ahora a la provincia de Mendoza. Bien, nos quedaremos allí, Daniel, para saber qué sucede. Sigo siendo la misma pregunta que hago cada vez que te entrevisto a vos o que escuchamos tus informes. ¿Cómo ha sido la reacción del gobernador de la provincia de San Luis después de 3 semanas de búsquedas de Guadalupe y un país movilizado por esto? El gobernador fue quien recibió a los padres después de 15 días, hace unos días, hace poco, pero en realidad lo único que él hace es brindarle toda la logística de la policía de San Luis, brindarle todo el apoyo. La policía, en cuanto a los rastrillajes, cada vez es menos la policía que está. Empezaron 500 y hoy creo que había 100 policías buscando, y él solamente después de 15 días apareció, los llamó a los padres. Él no fue a la casa de los padres, los llamó a la casa de gobierno, y cuando llegaron los padres, lo único que dijo fue: tienen todo mi apoyo, la búsqueda va a seguir. Gracias, Daniel. Volvemos en cualquier momento. Ayúdame, Rosario, ¿cuántos son los estimados de los turistas que están fuera del país y que todavía no pueden volver por esta restricción del cupo de los 600? Bueno, en un momento el gobierno habló de 45.000 argentinos fuera del país, pero estos son los que salieron en los últimos meses. Cuando hacen la cuenta no pueden darte un estimativo, un número exacto en realidad, porque algunos ya regresaron, pero hablan de 10.000 argentinos que deberían volver, aunque sea, o que debieron volver en estas semanas de mayores restricciones. Claro, 10.000 serían. Sí. Que si uno lo divide por 600, sabés que lleva... Porque hoy leí algunos titulares de algunos periódicos que decían podría llevar hasta 5 meses el regreso. Y lo que explicaban en este sentido es porque hay destinos en donde ni siquiera hay un vuelo por día. Entonces, si uno se pone a pensar en cuántos van a regresar, el principal problema está, hoy me decían, en Miami. Es el principal problema, el principal destino, que hay argentinos y que como hay pocos vuelos, obviamente van a retrasarse más la llegada. Y reiteremos, ¿estamos ante una inminente resolución? Sí, seguramente, porque se está haciendo una audiencia judicial entre un juez de instrucción, abogados de la Dirección de Migraciones y abogados de por lo menos un grupo de argentinos varados en el extranjero, que están pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la decisión de la jefatura de gabinete. Ya hubo una decisión que se conoció hoy, que el juez rechazó el planteo. La Cámara ordenó hacer esta audiencia y hay que ver si después de esta audiencia hay un cambio de criterio o el juez se mantiene y también rechaza las peticiones. Bueno, vamos a conversar todos con Matías Lamens, que es el ministro de Turismo. ¿Qué haces, Matías? Gracias por venir. Está, buenas noches. El viernes se vence la reglamentación de ingreso. ¿Puede haber modificaciones con eso? Bueno, la verdad que lo primero, hoy justo a la mañana hablábamos también con vos, ¿no? Yo lo primero que quiero rescatar es que es una medida que, por un lado, uno empatiza con toda la gente que está varada. Recién Rosario decía 10.000 argentinos que están varados en el exterior, que están con ganas de volver, que tienen situaciones familiares que atender y demás, y que tenían planificado una cosa que no van a poder cumplir. Pero la verdad que la medida, Luis, es absolutamente sensata. Eso es lo primero que quiero decir, y que también que la gente puede entender que cuando se toman medidas en tiempo de pandemia en un gobierno, estas cosas suceden permanentemente. Hay marchas y contramarchas. Hay otros países que tienen las fronteras cerradas, que las han cerrado en estos últimos días. Australia, Chile. Entonces, la verdad que es una... Por eso digo, lo primero, empatizar con la gente que está ahí. Sí. No decir, bueno, no, que si se fueron, que no vuelvan. Yo realmente no siento eso, no pienso así. Pienso, ¿cómo hacemos para que podamos volver lo más rápido posible? Dicho esto, si va a haber modificaciones, bueno, es probable que si las provincias pueden controlar mejor, si logramos que todos los argentinos que vengan puedan cumplir estrictamente la cuarentena y se pueda controlar mejor, es probable que se modifique. Es que es ahí, pues yo ahí no te sigo con que es sensata la medida. A mí me parece que sería sensato
traer a los argentinos como se fueron, o sea, en las mismas 2.000, como había antes, ponerlos en hoteles, sean de provincia, sean de capital, sea de donde fuera, en hoteles por lo que digan los médicos, 4, 7, 10 días, no lo tengo claro cuánto es, pero no hacer que un argentino que se fue, que sabiendo que tenía esta posibilidad, esté en este momento alojado en un hotel extranjero, pagando allí, sin saber con fecha cierta cuándo poder, ¿por qué no aislarlos en hoteles argentinos? Mirá, la verdad que es una posibilidad que se barajó en su momento. Inclusive yo tuve reuniones con el ministro de Interior, con el jefe de gabinete, con la ministra de Salud. No es tan fácil aislarlos en hoteles argentinos porque hay que probar toda una logística especial. No se los puede aislar en cualquier hotel, no puede ir a cualquier hotel, no puede tener contacto con otros pasajeros. Se requiere, por ejemplo, personal sanitario que le lleva la comida a la habitación, se requiere higiene de esas habitaciones con personal autorizado, se requiere lavandería sanitaria de hospital. No es tan fácil esa logística. Y después hay otra cosa que me parece que hay que reflexionar, Luis, que es que más del 30% del total de los argentinos que volvieron no cumplieron con la cuarentena. ¿No? Eso me parece que también merece una reflexión. Sí. Incluido muchos funcionarios, ¿no? Todos. O sea, yo creo que eso aplica para todos, digamos. Por supuesto hay algunos funcionarios que sí, que por ser esenciales pueden tener algún tipo de excepción y que están previstos dentro de la ley, pero la verdad que yo creo que la cuarentena en eso tiene que ser estricta. E inclusive tuvimos un caso hoy con el plantel de River, ¿no? ¿Qué va a pasar con River finalmente? No, River va a volver, va a estar en un hotel, del hotel va a poder ir al entrenamiento, pero siempre respetando la burbuja del grupo que viene, sin entrar en contacto con nadie que esté en Argentina. Y lo que estamos evitando, Luis, es la propagación de esta cepa Delta, que ha hecho estragos en todo el mundo y que por suerte en Argentina no tenemos circulación comunitaria. Yo cuando digo la sensatez de la medida, Luis, hicimos un esfuerzo enorme los argentinos. Pero también, yo estoy de acuerdo, creo que nadie puede alegar su propia torpeza. Yo me voy afuera, estoy en pandemia, sé que no es un viaje común y corriente, pero digo, vuelve River y no vuelven otros deportistas, recibo en el celular montones de deportistas que están dando vuelta por el mundo que no pueden volver. Yo también recibo un montón de deportistas que están dando vuelta por el mundo y estoy tratando de conseguir vuelo. La verdad que ahora lo que hay no es el problema de los cupos nada más, sino que hay muchos vuelos que se restringieron. River vuelve en otro vuelo, en un vuelo especial. En un charter de ellos. Y puede volver haciendo la cuarentena, como cualquier argentino que vuelva. Bueno, más o menos. Vuelve, pero va a entrenar. Vuelve, pero va a entrar en sistema de burbuja. No entra en contacto con ninguno. Es como una familia que venga y puede ir a toda su habitación. No entra en contacto con ningún argentino. Pero el resto de los argentinos no puede hacer burbuja. Si yo tengo un kiosco, o si tengo, no sé, un estudio jurídico, y vuelvo y voy a mi estudio y no entro en contacto con nadie, me tengo que quedar en mi casa igual. No, pero si vos volvés con tu mujer y con tus hijos y con tu... sí. Podés hacer una burbuja y podés ir al hotel con tu familia. Pero voy al hotel, pero no puedo salir, no me puedo ir a entrenar y volver. No puedo ir a hacer otra actividad. Porque lo que llama la atención, no sé si está bien, simplemente planteo, es que el plantel de River va a un hotel, pero sale a entrenar, sale a hacer una actividad. El ciudadano de Comunidad se tiene que quedar dentro de su casa a los 7 días. Sí, bueno, puede trabajar en su casa, digamos. Esta persona, lo que hacemos es que esta gente pueda trabajar, ¿no? Digamos, que no se corra ningún riesgo sanitario. El fin es ese, que no se corra ningún riesgo sanitario, y de esta manera nosotros nos aseguramos de que no suceda. Digo, el viernes vuelvo al comienzo, el viernes vence esto. ¿Crees que se va a sostener más o menos igual la situación? Me parece que es una definición que va a terminar tomando la ministra de Salud y está bien que así sea en esto. Todos los ministros nos tenemos que atener a lo que dice la cartera sanitaria y me parece que es lógico que así sea. Sí, Rosario. Te pregunto por las vacaciones de invierno, porque algunas provincias incluso ya están en el receso invernal. Si el gobierno también, el año pasado en el verano, se incentivó con el plan previaje y demás, y se va a incentivar la vacación de invierno desde el gobierno. No se va a incentivar. Por supuesto que hoy no está prohibido el tránsito interjurisdiccional, así que los argentinos que quieran lo pueden hacer. Sinceramente, nosotros no lo vamos a promover, nos parece que si se puede evitar es mejor, pero no está prohibido. El plan previaje se va a reeditar, se va a volver a lanzar, lo vamos a lanzar el 15 de agosto aproximadamente, con una versión, bueno, el año pasado funcionó muy bien, fue uno de los planes más fuertes del gobierno en términos de reactivación. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a pensar en ese momento de la pospandemia, en el momento de la reactivación, y el turismo va a ser en eso, me parece, uno de los grandes protagonistas. Vamos a relanzar previaje, seguramente con el presidente, con muchos gobernadores. Tuvo un impacto en las economías regionales tremendo, así que tenemos mucha expectativa. Para después de las vacaciones. Para después de las vacaciones. Quiero decir que estamos en @dicho esto en A24 por si querés hacer alguna pregunta. Sí, Martín. Y le quiero hacer dos consultas. Uno, siguiendo la línea de Rosario de las vacaciones, si para los visitantes entre provincias que puedan viajar de una provincia a otra, ¿va a haber algún tipo de restricción o desde el Ministerio de Turismo van a plantear algún tipo de medida especial de control? Para las personas, perdóname. Que viajen de una provincia a la otra. No, del Ministerio de Turismo no vamos a plantear ninguna medida en ese sentido. La verdad que hoy el tráfico, como te decía antes, el tráfico interjurisdiccional está permitido porque hay circulación comunitaria en casi todas las provincias. Hay algunas que tienen menor o mayor riesgo epidemiológico, pero no es diferente la situación de otros momentos donde algunas provincias no tenían circulación comunitaria de alguna cepa y ahí sí el tráfico interjurisdiccional tenía sentido. Viene fin de semana largo. ¿Va a haber algún tipo de medida, algún tipo de
no sé, de intento para que no haya más circulación que la que puede haber? En principio siempre está la recomendación, ¿no? A la gente de que no es un buen momento para viajar, que no es un buen momento para salir y para estar expuesto, digamos, que hay que seguir con los cuidados. A nosotros, Luis, tenemos por primera vez en toda la pandemia una buena perspectiva con el plan de vacunación. En junio se vacunaron 8,5 millones de personas. Si nosotros logramos seguir con este ritmo, estamos hablando de que en septiembre, octubre, vamos a estar mucho más cerca de la vida a la que estábamos acostumbrados. Es el último esfuerzo. Prohibición no va a haber, pero tampoco va a ser promovido desde el gobierno. Digo, tampoco el levantamiento del feriado, como se hizo con, no me acuerdo ya cuál se levantó uno de los feriados. No. Al final no se hizo, al final quedó el feriado. ¿Te acordás que se iba a levantar? Totalmente. ¿Viste cuando dice, volvemos? Ya me perdí, ya no me acuerdo más así, si tuvimos, si no tuvimos, si sacamos. Al final ese feriado se iba a levantar y al final quedó. Al final quedó, o sea, pero se recomienda el no viajar. Se recomienda que hagamos el último esfuerzo, te diría, para ser más correcto políticamente. Claro, veo cantidad de mensajes, ¿no? De gente que están, familiares que están en el exterior. ¿Qué hago? No tengo plata. ¿Van a hacer algún tipo de ayuda económica para los... Te leo textual, Ana. ¿Van a hacer algún tipo de ayuda económica para los varados en el exterior? Bueno, ahí lo que tienen que hacer es comunicarse con cada uno de los consulados. Esto ya nos pasó, acordate, cuando se decretó el primer aislamiento allá por marzo del 2020. Ya las cancillerías estuvieron en contacto con las personas que estaban en cada uno de esos lugares y las cancillerías le prestaron asistencia de todo tipo. Es injusto que tengas que poner la cara a vos, pero digo, sos el por esto que te voy a preguntar, por esto que te voy a preguntar ahora. ¿Qué suerte que tiene Ginés González García, que entró en el cupo de los 600? ¿Porque volvió? Sí. Bueno, habrá tenido pasaje y no se le canceló el vuelo. No creo que haya habido una excepción en ese sentido. Y si lo hubo, me parece, te lo digo muy claro, me parece que está muy mal. Digo, ¿y sabemos si fue a aislamiento? Porque digo, no es más funcionario. No seguro que fue aislamiento. Soy médica. River se tiene que aislar 7 días sin entrenamiento, dice María Claudia Brunetto, que no es así. Mira, la verdad que el tema del aislamiento, Luis, el que termina de definir el sistema es el Ministerio de Salud, y yo confío ciegamente en lo que diga la ministra de Salud, porque primero me parece una persona absolutamente capaz, me parece que está a la altura de las circunstancias, y creo que si define que no existe ningún riesgo epidemiológico haciendo eso, me parece que está bien. Sí, Martín. Ahora, ministro, mucha gente ve la diferenciación entre los planteles de fútbol que vienen inclusive jugando Copa América o Copa Sudamericana de un país muy en riesgo como Brasil, sobre todo más a principio de año, y la gente común no tiene esta posibilidad de tener... Porque además las burbujas es algo muy relativo también. Digo, pues, un plantel de 20, 25 personas o 40 como viajan los planteles de fútbol, siempre hay contacto con otras personas. ¿No están pensando en poder hacer una diferenciación con eso para que estén en la misma situación que la gente común? ¿O ustedes entienden que el fútbol es una actividad muy especial, que por la recreación de la gente y por la actividad económica merece esta diferenciación? No, te lo quiero contestar porque me parece que hay algo que preguntás y que está bien que lo hagas, porque me parece que de alguna manera está reñido con el sentido común, ¿no? Que el fútbol tenga determinados privilegios que la gente no. La verdad que el sistema de burbuja funciona y funciona muy bien. En términos de fútbol sudamericano, de Conmebol, ha habido menos del 1% de los contagios en planteles de fútbol. No es menor. O sea que, digamos, de alguna manera también la experiencia avala que esto se puede hacer, que funcione el formato de burbujas. Cuando se rompen las burbujas, que han sido algunos casos puntuales, un desastre y lo condenamos. Pero los casos puntuales donde se cumplió la burbuja, no hubo ningún problema. O sea que por el momento no piensan cambiar eso. No, pero no lo piensa cambiar Argentina, como no lo va a cambiar ninguno de los países de la región. Gente que hace pregunta, Mónica Rodríguez, tengo un viaje al exterior para septiembre, ¿qué hago? ¿Viajo o no? De acá a septiembre puede pasar cualquier cosa, me adelanto a la respuesta. Ya contestaste, claro. Pero también te quiero decir que yo en principio te diría, y me arriesgo con lo que voy a decir, yo creo que en septiembre sí. Yo creo que en septiembre está una situación considerablemente mejor. Vacunamos 8,5 millones de personas en junio, Luis. El viernes vacunaron más de 400.000 personas. El ritmo de vacunación ha tomado un ritmo que además estamos seguros que va a seguir, ¿no? Con los anuncios que tenemos de Sinopharm, con los anuncios que tenemos de Sputnik, con la producción local también de la vacuna rusa. Hablando de fútbol también, ¿cuándo pensás la vuelta a la cancha de la hinchada en el fútbol argentino? Mira, el otro día me lo preguntaba Rosario, un colega tuyo. Yo creo que sobre el último trimestre vamos a estar en condiciones de tener público, no solamente en el fútbol, en los espectáculos masivos, en los recitales. Yo creo que con algún aforo determinado, con alguna circunstancia particular seguramente, no va a ser de un día para el otro, pero creo que en octubre, cuando tengamos un porcentaje muy importante de la población inmunizada, vamos a tener posibilidad de tener espectáculos masivos de vuelta. ¿Se está pensando, porque en algunos países con vacuna puedes entrar, se está pensando en tener un protocolo?
No, la verdad que no, porque ya lo de la vacuna es un poco relativo, ¿no? Ya tenemos muchos casos de gente que está vacunada y puede contagiar y transmite el virus y que lo ha tenido. Así que no. En principio lo importante es que haya un importante número de argentinos y argentinas vacunadas y que eso nos permita una inmunidad general y eventualmente, si hay contagios, al tener una gran cantidad de gente vacunada, que es lo que marcas vos, lo que sí disminuye es el grado de mortalidad, el grado de letalidad, digamos, y el grado de hospitalizaciones. Pero me impacta esto que decís, espectáculos masivos, recitales, Último trimestre del año, nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud para empezar a liberarlos, aunque sea con un aforo, pero empezar a liberarlos. Con aforo y con, claro, bueno, quizás esto que plantea Rosario, ¿no? Los vacunados, como en algunos lugares pasó esto ya. Sí, en realidad tiene más que ver con la situación sanitaria de ese momento, Luis, y con cómo estemos. Si vos ves lo que está pasando en algunos países que tienen un avance importante en los procesos de vacunación, ya están empezando a jugar con público. Totalmente. Me encanta porque se lo digo con todo respeto a Rodolfo Senesi, que escribe, dice, temporada de cruceros 2021. Qué lindo poder pensar en una temporada de cruceros. Quiero decirle que lo envidio. Es un optimista, Rodolfo. Rodolfo dice, para todos los puertos receptores y no solo para Ushuaia. Está bien la pregunta que hace, porque no te la pregunta por los cruceros, te lo pregunta porque ese turismo, Luis, para Ushuaia, para Puerto Madryn, para la ciudad de Buenos Aires, es determinante. Para algunas ciudades es más del 80% del Producto Bruto Geográfico. Y la verdad que hoy tuvimos una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, con el intendente de Ushuaia, aprobamos los protocolos para los cruceros, así que en octubre van a estar habilitados para operar los cruceros en Argentina. Si van a controlarnos, ¿por qué no nos permites aislarnos en nuestra casa y controlarnos ahí? Se basa en la gente que no cumplió y no dan la posibilidad de que cada uno sea responsable, dice Carolina. No veo que esto vaya a cambiar. Bueno, pero eso depende de cada jurisdicción. Hay algunas que le está permitiendo aislarse en la casa. La capital, sin ir más lejos. La provincia te pide esto. Luis. Sí, perdón. ¿Analizaron, ministro, para el control de la gente poner algún tipo de sanción económica muy fuerte y que se haga cumplir casi momentáneamente? Como para no especular con esto de si la justicia avanza, si lo denunciamos, si está, si no. Mira, la verdad que en la batería de situaciones que se analizó, nunca pensamos en esa, pero sí pensamos en denuncia penal, en algunas cuestiones que inclusive se llegaron a implementar, pero es muy difícil de controlar. Creo que por eso también se llega a esta medida, ¿no? Porque imagínate que sería imposible a cada uno de los 2.000 que llegaban por día ponerle un policía en la casa para que cumpla. No, claro, obvio. No, pero por ahí alguna declaración jurada de te comprometes a quedarte en tu casa, si no por cada día que no te encontramos son 200.000 pesos multa. Declaración jurada firmaron muchos de los que se fueron afuera diciendo que estaban y ahora están diciendo digamos, que no pueden volver. La declaración jurada, digo, se puso 4 millones de pesos de multa en caso de que no. La declaración jurada es un instrumento que uno en el momento la firma y después se olvida. Se tiene que hacer cargo. Contame, Rosario, la pelea que hay entre el gobierno y las aerolíneas respecto de la cantidad de vuelos. Sí, sobre todo porque la Asociación de Aéreo de Transporte Internacional está muy dura con el gobierno. Hoy dijo que dejaban 1.400 pasajeros tirados en el exterior. Reclamó una reunión urgente con Santiago Cafiero. Ahora, lo cierto que es que pasa con esta asociación, la IATA, el 30 de junio, 2 días antes de que se tomen estas medidas de restricción, tenían que participar de un Zoom. ¿Con quién? Con las autoridades de la ANAC, con Migraciones y con el ministro de Transporte, Alexis Guerrero, para definir justamente cuáles iban a ser las medidas y debatir este cupo de 600 pasajeros. ¿Qué hicieron? Media hora antes, la IATA canceló este Zoom, canceló esta reunión con el gobierno y ahora pide una reunión urgente, por lo cual lo que dicen desde la jefatura de gabinete de Santiago Cafiero es con quien se tienen que reunir es con el ministro de Transporte, él es la autoridad competente. Cancelaron las reuniones antes de la definición y ahora por los medios nos piden reuniones urgentes, por lo cual no creo que haya un acuerdo en los próximos días con esta asociación y mucho menos una reunión con Santiago Cafiero, porque a donde tienen que ir es justamente al Ministerio de Transporte. Te veo a sentir con lo que... No, bueno, ahora lo que dice el jefe de gabinete es así, el ministro que tiene a cargo la cartera de transporte, que tiene a cargo el tema de los vuelos, es el de transporte. Yo creo de todas maneras que hay que tener una resolución con IATA también, con las aerolíneas, que es muy importante que Argentina pueda seguir conectado. Para Argentina la conectividad es determinante, sí, porque no solamente en términos de poder ir nosotros al exterior y demás, sino porque el turismo receptivo es uno de los grandes generadores de divisas para Argentina. Es importante que podamos tener a las aerolíneas por lo menos alineadas y que podamos seducirlas para que vengan. Así que yo seguramente el día de mañana lo hable con el jefe de gabinete. Me parece que es importante que les podamos explicar los motivos que nos llevaron a tomar esta decisión y que tengamos de alguna manera un punto de encuentro para solucionar esto. Bien, agencias de viaje, ¿está previsto algún tipo de ayuda
subsidio porque estamos liquidados, dice Alejandro. Bueno, el previaje para las agencias de viaje el año pasado fue una inyección económica impresionante. El previaje, Luis, inyectó más de 15.000 millones de pesos, de los cuales el 60% fue vendido por agencias de viaje, por paquetes turísticos, digamos, que lo vendían las agencias. Este año lo vamos a reeditar con más del doble de presupuesto, pero además estamos pensando también en un subsidio especial de 22.000 pesos por trabajador, adicional al repro, para cada una de las agencias de viaje, que lo vamos a lanzar seguramente el día jueves. Bien, ¿no hay modo de controlar? Aquí pregunta Leandro con toda razón. Es verdad, no sé si la tecnología da para todo esto, a través de las geolocalizaciones de los celulares. Mira, en un momento sé que habían estudiado la posibilidad y después, bueno, también estaba esto de que se quedaba el teléfono y se iba la persona, ¿no? Sí, en Argentina todo es violable con una facilidad, claro. O sea, una tobillera, si no. ¿Cómo? Una tobillera electrónica. Una tobillera, claro, bueno, sí, total. Que podríamos agregar tobillera con... Un poco fuerte por la tobillera que viene. Claro, totalmente. ¿Qué pensás de María Eugenia Vidal como candidata en la capital? Fuiste candidato a jefe de gobierno. Fui candidato a jefe de gobierno hace 2 años. A mí, la verdad que estos cambios ¿no? Me parece un poco raro verla decir, bueno, los bonaerenses, mi provincia, y a los 2 años está representando a otras ciudades. La verdad que me parece raro. Tengo el mayor de los respetos por María Eugenia Vidal, pero a mí siempre eso me llama la atención. De los dos lados, digo, no lo digo por María Eugenia nada más. A mí eso me parece que es difícil y que es difícil de explicar y que está también, de alguna manera, me parece que en Argentina pasa bastante desapercibido. Pagan bastante poco costo. Totalmente. Los que hacen eso. Sí, total. ¿Tenés ganas de volver a presentarte en el 2023? Sí. La verdad que me gustaría. Tengo ganas. No, si ahora va a ser candidato a diputado. Yo sabía que venía Rosario de esa. Si ahora va a ser candidato a diputado por la ciudad. Mirá, Rosario, la verdad que no está definido. Yo, la verdad que estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Y me gusta la gestión del ministerio, me parece que está muy reconocida. Con esto que te contaba recién de previaje, con lo que se puede hacer con el turismo en la Argentina, mira, la agenda de recuperación de la Argentina para mí es la que viene en los próximos meses. Nosotros hasta acá tuvimos un plan de contención de la pandemia. Bueno, viene la mejor etapa en la cual creo que más nos podemos lucir quienes tenemos actividades como turismo, actividades como deporte también. A mí me entusiasma mucho lo que viene, creo que hemos hecho hasta acá una muy buena gestión en un contexto dificilísimo. Si las cosas mejoran un poco, como estoy seguro que va a suceder, me parece que tenemos toda la posibilidad de aportarle mucho más a la Argentina y a nuestro proyecto político, desde el lugar en el que estoy, que siendo candidato ahora. ¿Te gusta su actor de candidato entonces? Me parece un muy buen candidato, Leandro. Entonces, ¿sí o no que vas a ser candidato? Porque me encantó toda la descripción que hiciste, pero ¿sí o no? No creo. ¿No crees? Pero no depende de mí. Esto, si mañana me llama el presidente y me dice, Matías, tenés que ser candidato... ¿Cómo te llevas con Cristina? No tengo relación con Cristina. No he hablado... Hablé en la campaña en el 2019, yo la respeto mucho y por supuesto que es la dirigente que representa la mayor porción de los votos dentro del Frente de Todos. La más malvada es Rosario. ¿Es de los funcionarios que no funcionan? ¿Está en el radar de los que no funcionan de Cristina? Hay otros apuntados que es el ala económica. Tiene un listado antes. Tiene otros antes. Martín Guzmán, Matías Culfas son los apuntados. Eso sí, o sea, ahí no aparece Lames en los funcionarios que no funcionan. ¿Ustedes charlan eso en la reunión de gabinete? Ponerles en cuenta. ¿Seré yo? ¿Seré que...? Yo tengo muy buena relación con los dos, con Martín Guzmán y con Matías Culfas. Yo pensé que iba a decir tengo buena relación con Cristina y me desmayaba en este instante. Me parecen además muy buenos funcionarios. Yo no creo que sean funcionarios que no funcionan. Me parece que Martín Guzmán es una persona sumamente capaz, me parece que es absolutamente sensato. Me gusta mucho la forma en la que lleva las negociaciones. La verdad que yo en Martín veo un gran hallazgo, y un gran hallazgo del presidente. O sea, no son funcionarios que no funcionan. Yo creo que no. Anotaron la lista. Sí. O sea, pero ahora vos hoy arranqué. A partir de este momento, Martín? Le quería preguntar si cuando van a tomar alguna medida o van a proponer una medida piensan, ¿le va a gustar a Alberto, le va a gustar a Cristina? ¿Tienen ese doble comando en la cabeza? No, cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que pensamos es que tenga un impacto positivo para la gente. Y lo digo sinceramente, no me pongo el cassette, como decimos en el mundo del fútbol. La verdad que me acuerdo siempre una nota que me hizo Luis hace 2 años cuando decidí ingresar a la política. A mí no me motiva, yo vengo de la actividad privada, tengo una empresa en la que me va muy bien. La verdad que lo único que me motiva, y lo digo sinceramente, es tratar de aportar algo para que Argentina definitivamente pueda despegar, para que mis hijas se críen acá. Es lo único con lo que me levanto todos los días. Pero ustedes saben una medida de decir, bueno, va a gustar más, va a gustar menos, va a gustar más en este sector, en este otro. Son un frente que no todos piensan igual. Yo creo que quienes hoy conducen este frente, que son justamente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo primero que van a querer es ministros decididos y que tengan la capacidad de tomar decisiones que favorezcan a la mayoría de la sociedad. Yo si fuera presidente o si fuera vice, querría eso de mis ministros. Gracias por venir, Matías, como siempre. Un placer. enorme. ¿Qué pasó con la causa Correo? Con la situación del Correo, más que nada. Bueno, hubo la decisión más importante que tuvo en la causa en sus últimos 20 años, porque hoy fue
decretada la quiebra del Correo Argentino, la empresa de la familia Macri, que además viene con un antecedente inmediato. Ayer el expresidente de la Nación dijo en una carta que publicó en su cuenta de Facebook: el gobierno busca venganza y tiene como objetivo a mis hijos. Y le pidió justamente a la jueza de la causa del Correo que no dicte la quiebra de la empresa. Bueno, hoy la jueza comercial Marta Ciruli hizo esto, decretó la quiebra de la empresa del Correo Argentino después de 20 años que inició el concurso, y básicamente tiene que ver porque el acreedor mayoritario, que es el Estado Nacional, ahora el gobierno de Alberto Fernández, se opuso a la propuesta de pago que había hecho la empresa. La empresa ofreció pagar 1.000 millones de pesos como por su deuda, y el Estado Nacional entendía que la deuda era de por lo menos 4.500 millones de pesos. Esta medida judicial, pero con todo este trasfondo político, por la oposición del gobierno, por lo que dijo ayer Mauricio Macri, puede ser apelada. El Correo ya anunció que va a apelar, va a intervenir la Cámara Comercial. ¿Qué es lo que implica la quiebra? Que la jueza dijo, con la quiebra, la inhibición general de la compañía, el embargo de todas sus cuentas y la entrega de todos los inmuebles que tiene para que pasen a ser administrados por un síndico. Bien. Está la parte penal, porque en su momento, en el año 2016, cuando Macri era presidente de la Nación, el gobierno hizo una oferta de casi 300 millones de pesos, 700 millones menos que lo que está ofreciendo ahora, y en su momento hubo dos peritajes, que concluyeron que era un precio irrisorio y que había casi como una estafa de fondo. Hay una causa penal que tiene, entre otros, como imputado e indagado a quien era ministro de Comunicaciones de Macri, que era Oscar Aguad. También hay exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, abogados del Correo, y el propio Macri está imputado en esa causa, todavía sin ser indagado. Bien, ¿cuánto nos preocupa? Digamos, dame un cuadro de situación, Doc, de dónde estamos parados hoy con el virus. Dio la impresión de que se paró aquella curva que volaba, pero estamos todavía en una curva alta. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo creo que, como bien decís, viene declinando. Pensá que todavía seguimos en la segunda ola y estamos previendo de que va a venir una tercera ola sí o sí. Es decir, uno puede ser muy optimista, pero si no hace los deberes, realmente va a ser inevitable que entre el virus, la variante Delta. Es decir, ahora, ¿cómo estamos? Bueno, han bajado la cantidad de casos. Está bien que siempre la cantidad de testeo, lo decimos... Es baja. Es baja, tenés un 24% de positividad. Hoy se hicieron 73.000 testeos. Siempre dijimos que hay que hacer casi 300.000 para detectar más los casos y cortar la circulación. Es decir, primero te bajan los casos. Después te bajan, obviamente, la cantidad de activos, de infectados activos que viene bajando. Hoy son 280.000. En la primera hora eran 175.000 activos, ¿no es cierto? Pero también te baja la cantidad de gente de terapia intensiva, que eso desestresa el sistema. Hoy estamos más o menos como estábamos en mayo, 5.600 aproximadamente, con un nivel de ocupación 65 a nivel nacional y 62 a nivel de AMBA. Esto quiere decir que por lo menos se va desestresando. Lo que no baja es la cantidad de muertos, porque, a ver... Uy, es muy alto el número. Sí, bueno, pero... 600, sí, pero lo que pasa es que no son los muertos del día. Digamos, para entender qué pasa, vos tenés pacientes que mínimo tenés que contar 15, 20 días atrás, hace un mes. Porque cuanto más gente joven tenés en terapia intensiva, como ha ocurrido en esta segunda ola, la gente, digamos, o se salva o resiste mucho más. Entonces por ahí no está 15 días, claro. ¿Me entendés? Por ahí está 30. Es decir, que en ese sentido estamos mejor, pero todavía tenemos un número importante de casos. Me parece que acá la clave, es decir, tenemos 50% casi con una dosis, pero en realidad deberíamos tener 50 con 2 dosis. Claro. Estamos hablando de que nos faltan 10 millones de vacunados con 2 dosis, es decir, tenemos 5 millones con 2 dosis, ¿no es cierto? A medida que vos aumentás la segunda dosis, te va bajando lo de la primera dosis. Claro. En realidad habría que hacer las dos cosas a la vez, porque fíjate vos que la mayoría de los países del mundo va subiendo, digamos, la cantidad. Por ejemplo, Israel tiene tanta cantidad, digamos, por arriba del 70, 80% de una dosis, pero tiene 60 de 2 dosis. Uruguay mismo tiene con 2 dosis el 50% de la población. Entiendo. Y eso vos lo que necesitas
porque si te entra, digamos, esta variante, que es mucho más contagiosa, el doble de contagiosa, digamos, de la original, porque la de Kent, claro... Es aritméticamente una explosión. Claro, lo único que se ha visto, por ejemplo, en Israel, que ellos estudian todo, es que le aumentó el rebrote, pero gracias a la cantidad de vacunados que tienen con 2 dosis, evitaron tantas hospitalizaciones y muertes. Déjame que quiero compartir con vos algo que trae Rosario, que es las zonas complicadas que tenemos de contagios en este momento. Sí, porque finalmente la ciudad de Buenos Aires salió de esa zona de alarma que tanta pelea le dio con el gobierno nacional, que discutían de si tenía que haber clases presenciales, si no tenía que haber clases presenciales, y quedan nada más que 14 distritos, solamente 14 distritos a nivel nacional en zona de alarma epidemiológico. Esto se distribuye en distintas provincias del interior. Ahora, ni la ciudad de Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires tienen distritos de alarma epidemiológica, sí en el interior del país. Si querés vemos el mapa para mostrar qué es lo que sucede. Si vamos a Salta, Salta es la que tiene quizás mayor cantidad de distritos con alarma epidemiológica. Sí, es Salta Capital, sin dudas. Está también Cerrillos y la Caldera y también Rosario de Lerma. Son todas zonas cercanas a la capital de Salta. En Chaco también... Que me cuesta entender el mapa. Es difícil, ¿eh? Si no nos dividen las provincias es difícil. No, claro, si no tenemos alguna referencia es muy difícil. También tenés en el Chaco, que es San Fernando, arriba en Córdoba capital, todavía sigue en zona de alarma epidemiológica. También Corrientes capital es el único distrito de Corrientes. Y después, obviamente, nos trasladamos a Santa Fe. Es más fácil si tenemos un zoom de toda la Argentina, pues si no es muy difícil entender qué estamos viendo. Exacto. Esos puntos rojos son las zonas con alarma epidemiológica. En Neuquén también tenés confluencia, en Río Negro, General Roca, que había sido en la primera ola también incluso había tenido una saturación del sistema sanitario, y después tenés algunos distritos. Rosario de Santa Fe sigue en zona de alarma. Y veo ahí el sur de la provincia de Santa Fe, muy complicado también. Así es, y Santiago del Estero también, la capital y La Banda. Bien, es impresionante, estamos en @dichoesto en A24. Cada vez que abrimos las redes para preguntar, es el tema de la segunda dosis, el temor de la segunda dosis. Primero, la desconfianza, no quiero usar esta palabra porque no es injusto, pero no sé, tengo Sinopharm, estoy bien protegido, te pregunta uno, y el otro es la segunda dosis, quiero una segunda dosis que no sea Sputnik, pero me la den rápido. ¿Qué se puede decir a esto? Mirá, lo ideal hubiese sido cuando ya se sabía que las vacunas de segundo componente ruso no iban a venir, porque no lo tenían los propios rusos. Es mucho más difícil de producir. Por eso se pensó en CanSino, que si vos pensás es el adenovirus 5, que es casi como si fuera la Sputnik, digamos, la segunda dosis. Ahora nos estamos manejando con una Sputnik Light, pero ¿cuál es el gran cambio que se produce? Casi te diría que hay como si fuese otra pandemia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, con las primeras dosis, teniendo una efectividad entre 70 y 80% que te dan en general todas, bueno, estabas bastante cubierto. Ahora, cuando esa efectividad te baja al 30% frente a una variante como la Delta o la Epsilon, entonces ya no estamos tan cubiertos. Por eso la necesidad de la segunda dosis. Y yo creo que esto digamos, de la intercambiabilidad de vacunas es una cosa que va a ser cierta, digamos, eso se llama vacunación heteróloga, cuando se mezclan dos formas, y inclusive te digo más, se vio que una vacuna de AstraZeneca más una de Pfizer es todavía más robusta la inmunidad que te deja que a lo mejor dándote 2 de Pfizer o... Claro. Entonces yo creo de que, bueno, ahora, es decir, ¿qué pasó? Cuando las decisiones a veces no son las acertadas, porque firmamos después de 8 meses un DNU, sabiendo que tenemos chicos que se tenían que vacunar, digamos, y que la única que está aprobada es la Pfizer. Hay algunos estudios con Sinovac, pero tampoco no la tenemos, digamos, Sinovac en la Argentina, que es China. Es decir, que evidentemente hubo que sacar, después de 8 meses, este DNU de apuro, donde inclusive me llama la atención, donde se habla de un fondo de reparación por los daños que te pueda producir la vacuna, y yo diría que el fondo de reparación también tiene que ser para los daños de los no vacunados. De los que no se vacunaron. Exactamente. Porque digo, ¿cambió algo
desde hace 8 meses hasta ahora para que por DNU se haga lo que no se quiso hacer por ley? No, yo creo que, cambió de que hay un real, digamos, los padres de todos, si vos tenés un hijo. Sí, claro. Con discapacidad, que sabés que necesita, que hace 2 años que está encerrado, digamos, con los riesgos aumentados, chicos diabéticos, chicos con fibrosis quística, ¿cómo? Digamos, Uruguay ya vacuna a todos los chicos, digamos, todos los países que tienen la de Pfizer, y nosotros éramos los primeros que íbamos a tener Pfizer. ¿Para usted la Pfizer tiene que venir y ir directamente a los menores de 18 años? A ver, hay 100.000 chicos por lo menos que tienen, digamos, problemas entre chicos diabéticos, chicos con fibrosis quística, chicos con discapacidad o capacidades diferentes. Esos son los prioritarios, es urgente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Es decir, todavía no hay otra vacuna. Así que me parece que se están haciendo estudios con Moderna para extrapolar esto, pero hoy por hoy, primero que ya las tendríamos que haber tenido. Entonces, hay un montón de muertes evitables que hubiéramos evitado si hubiéramos tenido las 13 millones de vacunas de Pfizer, que no se compraron haciendo el estudio más grande en la Argentina con voluntarios argentinos. Claro. Acá nos están diciendo, Lorena, ¿no? La verdad que lo leo con prevención. A mi suegro en Córdoba lo vacunaron con primera dosis de Covishield y la segunda dosis con Sputnik. ¿Puede ser que sea esta combinación? A lo mejor... No, a mí me parece que le habrán dado AstraZeneca de segunda dosis porque es la misma vacuna. Covishield es la versión de AstraZeneca hecha en la India. Es totalmente. Decir, salvo que si le dieron Sputnik se equivocaron y si anduvo bien, bueno, es una vacunación heteróloga que funcionó. Mucha gente se ha vacunado, inclusive gente que se fue afuera y acá se había dado una dosis, se fue y se dio otra de ARN mensajero. Claro, Así totalmente. que ahora estamos haciendo los estudios contrarreloj lo más rápido posible porque estas 8 semanas son críticas para avanzar en el optimismo que tenía el ministro. Bien, enseguida sigo con el tema de salud. Ya está sentado Raúl Timerman para charlar con nosotros. Hola, Raúl. Un placer verte siempre acá. Estás, Luis? Pero una información urgente ahora en A24. Martín Angulo, contanos. Acaba de terminar, Luis, una audiencia en el Palacio de Tribunales por la situación de los argentinos varados en el extranjero. Los abogados del de la Dirección Nacional de Migraciones le pidieron al juez que rechace todos los planteos que los argentinos varados están realizando por 2 motivos. Primero, uno técnico, que es que el habeas corpus no es la vía adecuada para hacer este tipo de reclamos. Y los otros argumentos que plantearon los abogados es que la medida se tomó por una cuestión sanitaria, que es razonable y que además invocaron lo que en derecho se conoce como la teoría de los actos propios. Te fuiste del país sabiendo que una decisión como esta se podía tomar, la decisión se tomó, tenés que afrontar las consecuencias. La Fiscalía también pidió rechazar los habeas corpus. Los abogados de los argentinos varados, por el contrario, pidieron que se declare inconstitucional la decisión administrativa de la jefatura de gabinete porque entienden que viola el derecho de la movilidad que está consagrado en la Constitución Nacional y hicieron otro tipo de planteos. Todo esto lo escuchó el juez Carlos Del Viso, juez de instrucción, que ahora tiene que resolver qué hace. Yo entiendo que por tratarse de un habeas corpus la decisión es inmediata. Yo te diría que a última hora del día o a primera hora de mañana puede haber fallo. De hecho, el juez ya resolvió. Ya dijo que los habeas corpus tienen que ser rechazados, que la decisión que tomó el gobierno en el marco de la crisis sanitaria es la adecuada, es la razonable. Además dijo que los varados no habían presentado buenas argumentaciones en sus planteos y se hizo esta audiencia porque hoy el superior del juez, que es la Cámara del Crimen, le ordenó realizada. Terminó la audiencia y ahora hay que esperar qué es lo que puede resolver. Bueno, o sea, para la gente que nos está viendo, que tiene familiares en el exterior y que sabe que no solo va a afectar a aquellos que se presentaron en la justicia, porque esto podría transformarse en una acción colectiva, decir que en pocas horas puede haber una resolución judicial. Una resolución judicial, que después puede ser apelada, que no necesariamente tiene que ser acatada de manera inmediata. El juez puede distinguir algunas situaciones. Había algunos argentinos que dijeron: yo tengo un problema de salud grave, tengo que volver para atenderme, tengo una medicación que donde estoy varado no puedo acceder.
puede distinguir algunas situaciones. Esta es una causa. Hay varias más presentadas en distintos tribunales, algunos en la provincia de Buenos Aires, inclusive puede haber resoluciones encontradas. Sí, totalmente. Raúl, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Muy contento bueno verte aquí. siempre y acá, finalmente. Empiezo por de lo particular y después vamos más a lo general. ¿Qué ves con esta pelea de el cierre de las 600 personas y todo esto? Mira, yo creo que hay una falta de comprensión de lo que está pasando. Yo creo que estamos en guerra. Esta es una situación de guerra. Estamos en guerra contra un virus. Y yo creo que en una situación de guerra se toman decisiones que no serían aceptables en una situación de paz. Entonces no sé cómo se recurre a la justicia en el momento que el Ejecutivo está empeñado en una guerra para evitar el contagio. La situación resultó ser mucho peor de lo que se suponía. Fíjate lo que está pasando hoy en Inglaterra. 50.000 contagiados. El 53% de los fallecidos tienen las 2 dosis de vacuna de los fallecidos con Delta. Entonces, yo creo que hay que empezar a comprender o tratar de entender lo que está pasando realmente. Creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente dramático en contar qué está pasando. Creo que por otro lado hubo mucha resistencia mediática en el sentido nos están metiendo miedo. Y la verdad es para meter miedo. Claro, lo que pasa es que en la peor época, cuando vos cerraste todo, paralizaste todo, estábamos en un grado de contagio y fallecimientos tan bajos que agotaste un recurso extremo. Yo comparto con vos. Es posible. Es posible que la estrategia no haya sido la mejor. Es posible que no hayamos hecho las mejores cosas en el mejor momento. Pero en este momento estamos en una situación dramática. No miremos para atrás, no tiene arreglo, miremos de ahora para adelante y tratemos de proteger la vida de la gente, que es lo más importante. ¿Qué va a pesar más en septiembre, noviembre? La vacuna, la economía, todo junto, la política más agrietada, ¿qué va a pesar? ¿Qué va a pesar más? Mira, a mí me causa, digamos, a veces me causa cierta sorpresa ver los debates en televisión sobre las elecciones, porque nosotros con Sheila Bilker hacemos permanentemente grupos focales sobre clase media, votantes blandos del Frente de Todos, votantes blandos de Juntos por el Cambio. Y en un momento del grupo decís, y respecto a las elecciones, ¿qué opinan? Y te dicen, ¿qué elecciones? Sí, claro. No está en la mente de la gente las elecciones. Cuando vas a la parte cuantitativa, hay 32% en el país que no tiene decidido nada respecto al voto. Entonces, ¿qué va a influir en las elecciones? Y la verdad, no sé, me da la impresión que las vacunas solo no alcanzan, que a la gente le están pasando más cosas aparte del contagio. Una que es muy importante es el tema de la inflación, especialmente en los alimentos. El costo de los alimentos se convierte en una angustia para la vida diaria de muchísimas personas. Me hace acordar el dicho de Cristina, ¿no? Con las vacunas no alcanza, pero sin las vacunas no se puede. Me parece Eso que lo dijo Carlos Pani en un editorial un día lunes, efectivamente. Sí, es así, es así. Pensando, digo, también en la oposición, que pareció más movida que lo que suele ser de manera acostumbrada. La interna que este fin de semana tuvo una Patricia Bullrich que se baja, una Carrió que se baja. ¿Ahí qué hay? ¿Qué ves? Bueno, ahí ocurrió un fenómeno muy extraño que es el que se presuponía el líder de la oposición, Mauricio Macri, expresidente, se va del país dejando dos frases que son desde el punto de vista de la política lapidarias. Una es, yo no voy a pelear por lugares en las listas, y la otra es, yo no participo en discusiones. La política se trata de discutir y pelear por lugares en las listas. Se fue. Patricia Bullrich se debe haber sentido abandonada, yo no hablé con ella, pero estoy segura, porque ella es presidenta del PRO, el partido del cual Macri fue
presidente de la República, y resulta que Mauricio Macri se va, le deja una frase respecto a los egos que la debe haber molestado bastante, pero creo que finalmente toma una decisión porque todo lo que se hizo en la oposición respecto a las candidaturas es con vistas al 2023. Nada se hizo para ahora. Totalmente. No, y yo creo que Patricia tomó la mejor decisión. Recorrer el país apoyando a los candidatos de Juntos por el Cambio, y eso la va a posicionar para el 2023 bien. Hablar un poco de Juntos por el Cambio, precisamente con esta interna, con estos datos que decíamos, sí, Rosario. Porque resta definir qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires después de la definición de la ciudad. Y hoy hubo un encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Un Jorge Macri que está diciendo que Horacio Rodríguez Larreta ya definió en su distrito qué va a pasar con Juntos por el Cambio y que ahora debería tener un gesto para evitar la ruptura. ¿Qué significa esto? Bueno, Jorge Macri quiere competir en la interna de Juntos por el Cambio y le está diciendo que Diego Santilli decline de competir en el territorio bonaerense porque en la ciudad de Buenos Aires vos ya definiste que querías lista única. Bueno, en Juntos por el Cambio, ¿qué queremos en la provincia de Buenos Aires? Obviamente sabemos que tenemos que ir a competir contra Facundo Manes, pero no puede haber dos listas del PRO, de este sector. Bueno, Jorge Macri insiste en que él quiere ser candidato, que no quiere declinar su candidatura y el que debería declinar de su candidatura es justamente Diego Santilli. 90 minutos duró la reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Los dos hablaron de unidad, pero no hubo acuerdo. Quedan 19 días para el cierre de listas y van a tener que definir en los próximos días qué es lo que pasa. Todos quieren que no haya paso con dos listas del PRO. Bueno, alguien va a tener que declinar su candidatura. Hay que ver cuál de los dos, si Jorge Macri o Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, empecemos por Manes. ¿Qué ves en Facundo Manes ahí, Raúl? Bueno, yo en Facundo Manes veo muchas cosas. Primero veo el fracaso de la política del radicalismo. Es decir, que el radicalismo no haya podido rescatar de la política un candidato y haya invitado a alguien que, yo no sé si ustedes tienen la memoria suficiente, pero en el año 2002 fundó un partido, Facundo Manes, que era el partido del que se vayan todos, y que decía que hay que manejar a la República Argentina como si fuera una empresa. Pero aparte, Manes se plantea de que hay que hacer una gran reforma, hay que reconstruir el país, hay que dar la lucha por los sueños que hemos tenido toda la vida, y lo remata diciendo, y para eso acepté la invitación que me hicieron los radicales. Me parece medio de mano santa eso desde el punto de vista de la política. No lo veo. No te estaría gustando mucho, Facundo. Los radicales están con la boina al viento con Facundo Manes. Sí, la verdad, están muy contentos, no entiendo por qué. No creo que Gustavo Pose esté muy contento con esa situación. Bueno, dijo que iba a competir incluso Gustavo Pose también. Morales tampoco, es decir, los que hicieron políticas toda su vida. Aparte, nunca se dio la situación de que alguien que nunca hizo política, nunca administró algo, nunca peleó una batalla en las lides internas, pudiera tener éxito. Ahora, ¿son fenómenos más mediáticos, Manes, Florencio Randazzo, la tercera vía, más mediáticos que después a la hora de conseguir votos, que tengan votos en las urnas? Sí, vos fijate una cosa, incluso voy un pasito más adelante. La imagen positiva no tiene que ver con los votos. Si fuera por la imagen positiva, el presidente sería Roberto Lavagna. En ese momento era el que tenía mejor imagen positiva y el delta de imagen positiva más alto. No creo que ser mediático, las veces que hemos medido, por ejemplo a Tinelli, las veces que lo hemos medido, más mediático que él no había, nunca midió desde el punto de vista electoral. Los mediáticos no tienen por qué medir electoralmente, la gente ubica en función del rol, y el rol para la política, el rol es de los políticos, es inevitable. Y si los políticos fracasan, fracasa la política. Y lamentablemente está fracasando bastante últimamente. Raúl, seguramente lo habrás escuchado, lo habrás leído, muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical están... Perdón, no te escucho. Te decía que seguramente lo leíste o lo escuchaste, muchos dirigentes del radicalismo están en una suerte de excitación con el triunfo de Morales en Jujuy, con la candidatura de Manes, y dicen, es el momento de salir a competir
el liderazgo dentro de la coalición, dentro de Juntos por el Cambio. ¿Vos creés que el radicalismo está en condiciones de pelearle ese liderazgo al PRO o el PRO va a seguir siendo la cabeza de Juntos por el Cambio? Yo creo que por el momento el PRO presenta figuras más pesadas y una estructura más pesada. La estructura electoral de Horacio Rodríguez Larreta es muy fuerte. Él tiene un armado que va a poner al servicio de Santilli. Igual creo que Santilli en la provincia va a pagar el precio de la entrada de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires y de la huida de Mauricio Macri de la contienda política. Creo que Santilli va a ser el principal afectado. De cualquier manera, los radicales no quieren más formar parte de un frente electoral que si gana no es coalición de gobierno. Cuando ganaron, gobernó Mauricio Macri, Marcos Peña y Durán Barba, y los radicales realmente no tuvieron peso. No están dispuestos a que suceda lo mismo, pero para que no suceda lo mismo, tienen que poner toda la carne al asador de la política y no ir a buscar elementos salvadores de afuera que en general no han dado resultados. Pero decís ahí, va a tener un costo la salida de Vidal de la provincia hacia la ciudad. Totalmente, totalmente. Pero aparte está denunciando algo que hay que prestarle atención, que es el ambacentrismo. En este momento, vos fíjate, la provincia de Buenos Aires es el conurbano, quien decide, la primera y tercera electoral deciden los votos principales y deciden la provincia de Buenos Aires. Fíjate que Daniel Scioli estaba peleando la interna en el PJ Capital para ser candidato a jefe de gobierno y termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fíjate que Eugenia Vidal era vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora vuelve para pelear la diputación en la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, va a la provincia de Buenos Aires. Da la impresión que la política argentina se está manejando en el AMBA y que lo otro es el resto del país. Ahora yo te pregunto cómo se sienten los tucumanos, los santiagueños, los santacruceños, siendo el resto del país. Lo dijeron Esto acá, va a traer consecuencias. hasta los propios Morales, Cornejo, lo dejaron traslucir. Esto tiene que terminar o Argentina se convierte en un país federal o no tiene destino. Un placer verte siempre. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Luis. Pequeña pausa, enseguida volvemos. Seguimos en Dicho Esto, todavía nos queda un ratito más para consultarle al doctor Trivisono lo que sucede con el tema vacunas, consecuencias y demás. @Dicho Esto en A24 en Instagram, ahí nos podés escribir para que enseguida el doctor Trivisono te conteste. Ya nos vamos a ir a Miami, hay muchas novedades allí, tanto lo que fue el derrumbe como es el tema de los varados en la Argentina, pero hubo un procesamiento de un intendente. Sí, de un intendente macrista. No fue un buen día para el macrismo hoy con la quiebra del Correo y ahora con la noticia que vamos a contar porque Nicolás Ducoté, el ex intendente de Pilar del 2015 al 2019 por Cambiemos, fue procesado por un caso de corrupción. Lo decidió el juez federal de Campana, Adrián González Charbay. Lo que se puso en discusión y el juez entendió que se cometió un delito es que hubo 3 convenios que la Intendencia firmó con el Ministerio Nacional de Obras Públicas, que entonces manejaba Rogelio Frigerio, recibieron los fondos y los fondos o no tuvieron el destino de las obras y del objetivo de los planes que se tenían que realizar o que esas obras y esos planes no llegaron a concluirse, a pesar de lo cual de todas formas se pagaron los convenios, que van desde mejoras en viviendas precarias, instalación de servicios básicos, urbanización de algunos barrios. Ducoté fue procesado por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, se le prohibió la salida del país, se le dictó la inhibición general de bienes y tuvo un embargo de 100 millones de pesos. También estaban acusados algunos funcionarios nacionales del Ministerio de Obras Públicas. El juez le dictó la falta de mérito. Esto significa que van a seguir siendo investigados. Nos vamos a Miami. Allí nos escucha nuestra corresponsal Lucía Ugarte. Hola Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Acá estamos en vísperas de la llegada de Elsa, este huracán grado 1 que está por azotar la zona de Miami, la Florida.
se decretó también el estado de emergencia, así que hay 15 condados, incluido Miami-Dade, donde nos encontramos, donde va a pasar dentro de las próximas horas este huracán, que ya llevó 3 víctimas fatales en el Caribe, 2 en República Dominicana, una adolescente de 15 años y una mujer de 79 años, y una víctima fatal en la isla Saint Lucie. Y ahora estamos, bueno, expectantes, esperando de que no sea tan grave, no vamos a saber cuál es el resultado hasta que efectivamente toca tierra. Y este huracán también hizo adelantar el derrumbe de lo que quedaba de la Champlain Tower en pie, este edificio que era una amenaza constante para los rescatistas. Estaban en medio de una amenaza porque se podía caer inminentemente. Así que efectivamente lo derribaron el día de ayer con un sistema de explosión especial, ya que no eran explosivos, sino que era con un sistema un sistema que emitía sonido, un sonido vibratorio que hizo que se pueda controlar para que caiga sobre la avenida Collins y no afecte la parte, obviamente, de los restos del derrumbe. Es muy impactante ver esta implosión, este derrumbe, para ser más precisos de que vos estabas diciendo, y sobre todo porque se ha sumado la cantidad de fallecidos que han sido identificados como tales, Lucía, ¿verdad? Sí, claro, ahora el número de víctimas fatales ascendió a 28 y son 117 las personas que siguen siendo buscadas. Pero justamente lo que permitió este derrumbe es que puedan participar maquinarias más pesadas. Hay maquinarias más fuertes que van a poder remover los escombros y que no se utilizaban previamente porque no había lugar para utilizarlas, para incluirlas, y también era muy delicado por el tema de las zonas aledañas, ¿no? Que no se genere otro derrumbe también por usar obviamente este tipo de maquinaria tan pesada. Es la verdad que muy llamativo, y vos lo relatás todos los días en A24, Lucía, la existencia de más de un centenar de desaparecidos que uno tiende a presumir que están sepultados bajo los escombros y que no puedan ser rescatados. Yo no tengo experiencias específicas sobre lo que es el rescate, pero llama mucho la atención la cantidad de desaparecidos cuyos cuerpos no pueden ser rescatados. Es angustiante, como vos decís, Luis, la gente acá cuando uno comenta que está cubriendo este tema te dicen, pero tantos días, van lento, y no es que van lento, la verdad que son concretos muy grandes que hay que mover, la verdad es muy pesado los concretos que quedó del edificio, del piso, y los familiares personalmente se los llevó para que vean cómo trabajaban y nos comentaban que hasta vieron cómo un bombero caía por 25 metros arriesgando su vida. Realmente son fuertes las prácticas que están haciendo de rescate, pero no hay mucha esperanza porque los edificios quedaron aplastados, como un panqueque. De hecho, eso pudieron descubrir hace unas horas en unos informes que les compartieron a los familiares, donde se encontraban que los pisos entre sí no había espacio. Y esto era lo que buscaban los rescatistas israelíes, este halo de esperanza, este triángulo de vida que lamentablemente no se están encontrando, pero nos piden que no perdamos las esperanzas, que no comuniquemos que se terminó la búsqueda, que van a seguir hasta el último rescate, hasta la última persona encontrada. Esperemos que así sea. Bueno, entre tanto, reitero algo que dijiste al comienzo de tu informe y lo veo por tus cabellos que se mueven más. Se huele. Digamos, ¿a qué hora se estima la llegada de este huracán Elsa a la zona de Miami? Mira, en estos momentos se está llegando a la zona de Los Cayos, a la Florida, Key West. Se estima que a la costa de Miami va a llegar en el día de mañana, en el día martes. Pero hoy a la tarde tuvimos ya un inicio de tormenta muy fuerte. De hecho, uno empezó a guardar las cosas del balcón. Los consorcios te mandan una alerta donde tenés que llevarte todo lo que haya en el balcón, no todo lo que se pueda volar, y te piden que te proveas de agua, de pilas, de energía eléctrica, porque es probable que se corte. Entonces, enseguida ahí uno se asusta, ¿no? Obviamente. Además de que también llegó una alerta a los celulares de la gente de Miami-Dade donde te dice que hay una posibilidad de tornado, y eso sí ya es más grave. Lucía, te pregunto si hay familiares de desaparecidos argentinos que están allí en Estados Unidos buscándolos, porque en un momento el gobierno iba a ver cómo hacían para que puedan viajar. Sí, lamentablemente estamos siguiéndolos muy de cerca. Son 7 todavía las víctimas argentinas que falta encontrar. El cónsul nos comunicó en primera mano que estuvo ayudando y está acompañándolos. Pero bueno, es angustiante. Uno es Nicky, una pareja que se había recién casado, que estaban viviendo en las Champlain Towers. La otra es la pareja de Fabián con la hija Sofía, que habían venido a pasar unas vacaciones y a vacunarse. Y la otra, bueno, es la hermana de Graciela Catarossi, la fotógrafa argentina que encontraron junto a Estela en los días anteriores. Y los padres que tampoco aparecen. No hablamos de números, la verdad que nos gusta hablar de personas, de vidas, porque estamos siguiendo el minuto a minuto a estos familiares, que es muy angustiante, pero que piden eso, que recemos por milagros, que de alguna manera encuentren algún sector, algo donde pueda haber vida, pero los días pasan y se complica, ¿no? Porque por el tema de la deshidratación, si hay golpes. Pero bueno, nos piden que no perdamos de rezar, claro, y de tratar de tener fe. Mientras estamos hablando con vos, Lucía, compartimos lo que es el derrumbe
del edificio y lo que ha quedado, que es la nada misma, o sea, que es obviamente los escombros que han quedado allí en el lugar, iluminados a esta hora, por esta decisión de derribarlo el edificio frente a la presencia de esta posibilidad del huracán y de un derrumbe con consecuencias mayores, ¿verdad? Sí, sabés, Luis, que de hecho hoy a la mañana el alcalde Charles Bouquet dijo que esta alerta del huracán fue algo favorable, ya que este edificio que estaba en pie, esta parte que quedaba, era una amenaza constante, justamente que atentaba contra el rescate también, el rescate de los cuerpos o de las personas con vida que pudieran llegar a existir dentro del derrumbe inicial. Así que la verdad que el derrumbe dentro de la perspectiva está visto como algo positivo, ya que pudo ser controlado, y la forma en que se implosionó, como decíamos, con este sistema de sonido vibratorio, fue muy riesgoso. Las personas que colocaron estos dispositivos eran voluntarios que accedieron a hacer este trabajo porque era de riesgo de vida, realmente. Lucía, son 3 los temas por lo menos que te ha tocado abordar en la jornada de hoy. El del edificio y el derrumbe, la llegada del huracán Elsa, y no puedo dejar de preguntarte por si es que tiene relevancia periodística allí en Miami la cantidad de argentinos que han quedado sin poder volver a partir de las restricciones de los 600 pasajeros en Ezeiza. Y los argentinos que están en Miami varados están abandonados. De hecho, la prensa estamos tratando de contener como podemos y comunicándonos con gente de Miami para conseguir alojamiento para los que no pueden pagarlo, para conseguir medicamentos. De hecho, tenemos casos de gente que ha pedido medicamentos y no ha tenido respuesta por el consulado y nosotros en primera mano fuimos a conseguir el medicamento a las personas. La realidad que no es solo hay una idea como que hay una alta clase elitista que está en Miami y es verdad que hay mucha clase media que ahorró para venir, que quería darse la vacuna. Hay gente con miedo que vino a darse la vacuna porque no la conseguía en nuestro país y ahora no pueden regresar. Y gente que no tiene la medicación necesaria. Esto es importante. No hay ningún listado de gente con prioridad sanitaria. Esto nos parece fundamental. De hecho, a uno de los pasajeros que fueron días consecutivos a tratar de subir al avión, los dejaron abajo y a unos encima les llevaron las valijas hacia Argentina. Así que están sin ropa, sin nada y esperando encima un medicamento, un anticonvulsivo súper grave. Lucía, gracias como siempre por este informe. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Última pequeña pausa y respondemos a tus preguntas a @dichoesto en A24 en Instagram. El viernes 9 de julio es feriado nacional y termina el decreto. ¿Qué puede venir luego de esto? No vamos a ver grandes novedades en cuanto a las restricciones nacionales. Recordemos que se dividió el país en 4 zonas con incluido la alarma epidemiológica. No hay ley. Finalmente Alberto Fernández nunca la consiguió. Nos olvidamos de la ley sanitaria. Bueno, nos olvidamos de eso. Por lo cual seguramente se va a prorrogar el decreto, ya que mencionamos la ciudad de Buenos Aires, la provincia no están en zonas de alarma epidemiológica. La discusión que queda son los 600 pasajeros diarios que pueden ingresar al país. Hasta ahora seguramente va a haber novedades con respecto a esto. ¿Eso podría aumentar? ¿Podríamos volver a más cerca de los 2000 o no? Hoy los casos no indican que deberían cerrarse las fronteras porque bajaron. La discusión está puesta en si las provincias controlan. Lo único que consiguió el gobierno es que la provincia de Buenos Aires sí envíe a los turistas que viven en este territorio a hoteles, que la ciudad de Buenos Aires se garantice que va a controlar a los que vienen y quizás hay una reunión con los gobernadores de Alberto Fernández diciéndole, bueno, por favor controlen para que sea la excusa de levantar este cupo. ¿Por qué la provincia vos llegás y te mandan 4 días al hotel? ¿Por qué 4, no 7 o no 10? No entendí. No, en realidad lo correcto sería hacer 7 de aislamiento con 2 PCRs. Es decir, una al principio negativa y antes del 7º día hacerte otra PCR. Pero digo, no tiene lógica decir que son 4 días más 3 como máximo de la... Lo que no entiendo es que hace 4 días en el hotel y después va a la casa. 3 a la casa. Acá Bianco dijo que los 4 primeros días ellos entienden que son los que epidemiológicamente de mayor contagiosidad. Puede ser sí, no, bueno, pero la incubación, viste, digamos, puede ser entre 5 y 10 días. Claro. Es decir, y aparte digo, yo me hago el PCR el mismo día que vuelo. Llego acá, son 4 días, todavía tengo 3 días más que podría contagiar. Y Luis, los casos que encontraron habían dado con PCR negativo. Claro. Lo de la cepa delta, así que... Claro, obviamente. Acá nos están preguntando, nos pusieron la primera dosis de AstraZeneca y ni nos enteramos. La segunda dosis, claro, la gente ya quiere hacer futurología. Claro. Ellos que son AstraZeneca, ¿les puede volver a dar los síntomas con la segunda dosis? Mira, a veces es variable eso, ¿no? Puede pasar que en la segunda dosis te dé un poquito más de síntomas y en algunos casos no.
Es decir, en general siempre se dice que la segunda dosis te trae un poquito más de síntomas que la primera. Prepárense. Pero eso no. Por ahí ellos tuvieron más síntomas con la primera dosis y después con la segunda dosis prácticamente no. Yo que ejerzo ilegalmente la medicina, es una metáfora eso. Digo, a mí me parece que si te da síntomas porque anduvo bien, que la vacuna. Mirá, en general en los más jóvenes es más lógico lo que vemos, es que como, digamos, tienen un sistema inmunitario más robusto, es decir, vos le das el antígeno y reacciona más fuerte. Quiere decir, en general en la gente más adulta se vio que la reacción es menor, digamos, que en los más jóvenes, ¿me entendés? Entendí perfecto. Estamos bien. Sí, tan jóvenes. Bueno, ellos son jóvenes. Entonces... Gracias, Doc. Un placer verte. Señor Angulo, muchas gracias. Ayer dijo muy bien. Un gran abrazo para Nacho. Nos quedamos con el programa de Mangel y luego la super mega estrella de A24 que va a ver Checo Parzo y Luis Novarecio. Será hasta mañana.